Nos dirigimos en estos momentos hacia San Antonio de la Florida, que es un par de ermitas. Bueno, en origen era solo una ermita, pero luego posteriormente le hicieron una gemela, porque estaban allí unos frescos de Goya, que siguen estando, por cierto, muy buenos, los de San Antonio de la Florida, y resultaba que estaban empezando a ponerse en mal estado por los cirios, las velas, ya sabéis. Entonces le hicieron una paralela. Y voy a ir allí a hacerle a la contra de hoy, porque me parece un lugar estupendo para lo que os voy a hablar, que es sobre defensa, concretamente sobre gasto de defensa. Os preguntaréis con criterio qué tiene que ver el gasto en defensa con San Antonio de la Florida. Bueno, pues tiene que ver porque justo detrás de San Antonio de la Florida es donde se produjo los fusilamientos de la Moncloa. Estos que Francisco de Goya inmortalizó en un cuadro que está en el Paseo del Prado. Bien, pues hacia allá nos dirigimos. Esto que tenéis aquí a la izquierda es la Puerta de San Vicente y a la derecha la estación de Príncipe Pío. San Antonio de la Florida está un poquito más adelante, así que vamos a darle un poquito de velocidad a esto y estamos allí en un periquete. Pues aquí tenéis San Antonio de la Florida, la ermita principal, la original, la que se hizo en el siglo XVIII. La que está al lado es la ermita que se hizo ya hace 100 años, a principios del siglo XX, por lo que os contaba cuando íbamos en la moto, porque esta estaba empezando a estropearse. Los frescos, sobre todo, los frescos son una maravilla, los pintó Francisco de Goya, que está enterrado a los pies del altar. Bueno, he tratado de pasar para mostraros los frescos porque son de lo mejor que hay en todo Madrid. Aquí tenéis la entrada, por cierto es gratuita, pero me han dicho que no se puede grabar. Bueno, no sé si esto es de Patrimonio Nacional, pero debe de serlo porque nada de Patrimonio Nacional se puede grabar. Patrimonio Nacional está muy bien para enchufar a los familiares de los miembros del gobierno, pero no para que alguien llegue y grabe y explique a gente de todo el mundo las maravillas que gestionan. Dicen que es de todos, pero no es realmente de todos. Eso de Patrimonio Nacional a mí es una cosa, patrimonio estatal, más bien habría que llamarlo, que me pone de los nervios. Pero bueno, ya os he hablado en alguna ocasión, cuando fui con Alberto al convento de la Encarnación, que no podíamos sacar, vamos, ni una foto, nada, ni con el móvil, ni más, ahí tienen gente vigilando. Bueno, hoy ya lo tenéis ahí porque el río Manzanares está... Ahí está el puente de la Reina Victoria y al lado la estatua de Goya, que no se ve muy bien porque no hay más que árboles. Bueno, pues ahí dentro tienen a Goya, justo. Es una tumba que se trajo aquí, bueno, se pasa por aquí. Si venís, ya sabéis, entrar es gratis, pero no pretendáis haceros un selfie ni nada de eso, porque estos no os dejan. Bien, ¿por qué os he traído aquí? Pues os he traído aquí porque tenemos al lado el lugar donde se produjeron los fusilamientos de la Moncloa, que fueron aquellos que sucedieron el 2 de mayo de 1808 y cuya fecha pues en Madrid es una fecha muy significada porque es el Día de la Comunidad de Madrid. Esto fue enfrente, justo, la ermita, justo detrás de la ermita. Goya, que está enterrado aquí, Goya no murió en Madrid, Goya murió en Burdeos como exiliado. Mucho más tarde, muchos años después, en el año 1828, murió allí, lo enterraron allí, y luego muchos años más tarde ya se lo trajeron a España, a finales del siglo XIX. Lo tuvieron enterrado en la Sacramental de San Isidro y decidieron a principios del siglo XX traerlo aquí, debajo de una de sus obras más famosas. Y esa es la razón por la cual esta zona es muy goyesca. Tenemos lo de la Moncloa ahí enfrente, y su tumba y una de sus obras principales, que es una maravilla. Esto se llama San Antonio de la Florida. Toda esta parte de aquí, bueno, aquí lo podéis ver, las dos ermitas, se llama así porque aquí había, aunque os parezca mentira, había un palacio real que se tiró en el siglo XIX, el Palacio de la Florida. Era un real sitio, vamos, que, bueno, existía ya de antes. Había sido de un noble italiano, Pío de Saboya, y lo de Príncipe Pío, un príncipe italiano que había combatido para Felipe V, y aquí había el palacio, aunque luego Carlos IV lo reconstruyó y esta iba a ser la capilla de aquel palacio. El palacio se tiró,
Se tiró cuando se construyó la estación del Príncipe Pío ya en el siglo XIX y mantiene el nombre, claro, del Príncipe Pío de Saboya. Muchos madrileños no lo saben. Cuando dicen Príncipe Pío no saben a qué Pío se refiere. Bien, pues toda esta zona de aquí era una zona de puro recreo. Estaba a las afueras de Madrid y aquí se organizaba una romería. Bueno, hoy es una verbena, la verbena de San Antonio. Toda esta zona se llamaba La Florida. Pero bueno, lo que pasa es que hoy, claro, lo podéis ver ahí, está en el mismo centro de la ciudad. Aquí tenemos otra vista de las dos ermitas. Hace un poco día de perros, vamos a meternos por aquí. Esta verbena de San Antonio de la Florida creo que es la primera que se celebra en el año y es famosa porque vienen aquí las madrileñas que no tienen novio y que quieren uno a pedírselo al santo. Yo también he venido en alguna ocasión a pedir una novia, pero nunca me lo ha concedido. En alguna ocasión incluso me ha transmitido el mensaje de: tío, es que eres muy feo, ¿cómo vas a pedir novia? Ni yo con todos mis poderes puedo conseguirlo. El San Antonio al que se venera ahí es San Antonio de Padua, que debería ser llamado San Antonio de Lisboa, porque San Antonio de Padua era lisboeta. Fue un santo portugués, un franciscano, un predicador extraordinario. Lo que pasa es que terminó sus días en Italia, en Padua, que está en el Véneto, en la zona de Venecia, y ya pues nada, pero vamos, es el patrón de la ciudad de Lisboa, por descontado, y creo que está enterrado allí. Bien, pues vamos a buscar un sitito donde aposentarnos para haceros a la contra, que al final me está saliendo súper histórico. Claro, llevaba varios días sin hacer a la contra, es no por nada, bueno, ya sabéis, el principio del año que siempre está lleno de citas, celebraciones y demás, y luego que no había gran cosa que contar, así que vamos a cruzar hacia el otro lado de las vías del tren, porque ahí aquí pasa unas vías de tren, las que van a Príncipe Pío, y buscamos al otro lado, justo al lado del cementerio donde están enterrados los 40 o 45 que fusilaron los franceses, que fusiló Murat aquel día, el 2 de mayo, del 2 al 3 de mayo de 1808, y allí buscamos un sitito y os cuento el resto. Ahí tenéis la estación de Príncipe Pío, el Palacio Real detrás, y aquí a la izquierda, bueno, antes a la derecha ya hemos dejado las ermitas, y bueno, la ermita, una es un museo y el otro una iglesia parroquial, pero se la sigue llamando ermita. Y ahí está el monumento a Goya, que es un monumento horrendo, que Goya, con el buen gusto que tenía, si llegas a ver que 2 siglos más tarde le hacen un monumento tan feo, les hubiese corrido a gorrazos. Bien, pues veis esta cosita minúscula que está ahí, este edificio hecho de ladrillo, con una espadaña minúscula. Bien, ese es el cementerio de la Florida, ese de ahí lo tenéis. Y este de aquí es la montaña del Príncipe Pío, que ahora, bueno, pues para pasarla hay que cruzar las vías del tren, los trenes se dirigen hacia Príncipe Pío. Bueno, pues ahí están enterrados los patriotas del 2 de mayo. Algunos preguntaréis si podéis venir a verlos. No, a no ser que sea 2 de mayo. Es el único día del año que se abre este cementerio. Lo abren y les hacen unos homenajes, le traen una corona de flores, pero vamos, están en una fosa común, eso sí, porque los franceses, después de fusilarlos, los dejaron aquí tirados, y al día siguiente vinieron algunos vecinos pues a darles cristiana sepultura, como debe de ser. Ya se quedó aquí. Aquí ya había un pequeño cementerio, que era donde se enterraban los que trabajaban en el Palacio Real. Aprovecharon que ya estaba el cementerio, que era suelo consagrado, y bueno, pues metieron ahí a estos que habían, voy a decir resistió prácticamente todo Madrid. Lo que pasa es que los eligieron por sorteo, querían dar un escarmiento, y escogieron a 40-45 madrileños un poquito al azar y les fusilaron justo donde estamos ahora mismo, aquí, exactamente aquí. Aquí empieza la montaña hacia arriba, y este cuadro de Goya, que al parecer lo pudo ver con sus propios ojos, no sabía que lo iban a terminar enterrando al lado. De hecho, no había pasado tanto tiempo, un poco más de 10 años, desde que había pintado los frescos de San Antonio. Pero bueno, bien, voy a buscarme un sitio aquí, un sitio agradable, aunque como no para de llover, pues lo más probable es que lo que me encuentre esté mojado. En el caso de que no pueda sentarme, os lo hago de pie. Pues no he encontrado ningún sitio digno de sentarme porque está todo mojado, todo perdido. Así que os voy a hacer esto así de pie, no me queda más remedio, dando un paseíto, que además está muy agradable, porque aunque hace un poco día de perros,
y hace Día de Perros indiscutiblemente, pues se puede pasear, vamos, que no necesito guantes ni nada de eso. Bien, os contaba antes que os quería hablar de defensa nacional, quiero decir. El otro día se celebró en el Palacio Real, que acabamos de ver, al otro lado de la estación de Príncipe Pío, se celebró la Pascua Militar. La Pascua Militar se celebra todos los años, siempre el 6 de enero, y bueno, es una celebración tradicional, es una manera de empezar el año. 6 días después siempre aparece el rey, se hace con mucha pompa, se hace en el Salón del Trono, hay el ministro de Defensa, el presidente del gobierno, el propio rey, y recibe allí pues a los que más mandan dentro del ejército. Es una celebración antigua, la creó Carlos III a finales del siglo XVIII para celebrar la toma de Menorca, que estaba en manos de los ingleses. Y pues desde el Tratado de Utrecht, desde la Guerra de Sucesión, bueno, lo habían retomado, en concreto los franceses, con 1760, durante la Guerra de los 7 años, pero luego tuvieron que devolverla, porque la guerra esa la perdieron los franceses. Pero bueno, ya definitivamente se terminó de recuperar durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y el 6 de enero de 1782 se lanzó el ataque final contra el castillo de San Felipe, que era la fortaleza principal de Mahón, ¿no? La que da entrada al puerto. Bien, pues a raíz de eso le alegró mucho al rey y decidió que eso iba a ser un festivo para las Fuerzas Armadas. Y desde entonces, ya son 200 y pico años, se celebra, ¿no? Normalmente no suele dar ninguna noticia. Lo ponen en la tele pues porque está el rey y porque el 6 de enero, que están los niños abriendo los regalos y la gente ya un poco harta de Navidades, pues lo ponen ahí. Pero no porque sea un lugar donde se despacha actualidad política. Normalmente con el rey no se despacha actualidad política porque el rey no habla de política. Pero vamos, algún año que otro sí da un poquito más que hablar. Este ha sido el caso de este año. Por lo general, ya digo, suele ser un discurso rutinario. El rey pone unas cuantas condecoraciones, felicita a las Fuerzas Armadas por su labor, por sus sacrificios y desvelos, y ya está, todo se queda ahí. Y luego da un discursito. Ya sabéis, un lenguaje diplomático como muy real, ¿no? Pero bueno, este año se ha armado un pequeño revuelo, no mucho. Ya sabéis que de un tiempo a esta parte, en España, basta que el rey diga algo, bueno, que casi cualquiera diga algo, que vaya contra lo que piensa la extrema izquierda, y automáticamente se convierte en un escándalo. Bueno, parece que has mentado a la bicha, ¿no? Uy, tengo una mesita ahí, creo que esta me puede servir. Voy a ver, y aquí otra, voy a ver si no está muy mojada. Bien, pues se le ocurrió decir que... y otro más, esto está lleno, mira qué bien. Bueno, pues se le ocurrió decir, se dejó caer, tampoco sin mucha convicción, que igual era una buena idea, le parecía a él, y que lo mismo había que gastar algo más en defensa, ¿no? Que había que aumentar el gasto militar porque, bueno, el mundo se ha puesto muy peligroso últimamente y casi compensa. Vamos a ver, si no me mojo mucho, bueno, ya me he mojado. En fin, bueno, para eso han inventado la lavadora, ¿no? Que era algo que parecía bueno, gastar un poquito más, porque ya se sabe, la guerra de Ucrania y todo esto. El hecho es que el Estado ya está gastando más que el año pasado, pero bastante más. El Estado ha subido, el gobierno mejor dicho, ha subido el presupuesto asignado a defensa de 2022 a 2023 un 25% de golpe. Era algo, seguramente lo han hecho sin demasiadas ganas, pero es que se lo estaba pidiendo la Unión Europea, se lo estaba pidiendo la OTAN, se lo estaba pidiendo todo el mundo. No hay más que ver lo que está pasando en Ucrania para que esto se lo empezasen a tomar un poquito en serio, cosa que no parecía. Aquí gastábamos muy poco y lo han dejado, que ha sido en casi 13.000 millones de euros, 12.800 millones de euros. Para que nos entendamos qué es eso, cuánto es eso, más o menos, pues eso equivaldría a unos 22 monteros, entendido montero por el presupuesto del Ministerio de Igualdad, que este año se va a acercar a 600 millones de euros. Así que sí, por ahí, 22 monteros es lo que equivaldría al presupuesto de defensa de este año, lo que se van a gastar. A ver, no parece mucho, 22 monteros para el Ministerio de Defensa. No es que yo sea un belicista, ni muchísimo menos, yo ni siquiera hice la mili, pero vamos, el Ministerio de Defensa es muy importante, la defensa es muy importante
Diréis, bueno, la igualdad también lo es, pues que yo dudo mucho que el Ministerio de Igualdad apueste por la igualdad, sinceramente, y a los hechos me remito. Y aparte de eso es que en el ejército sirven 120.000 personas, así que ya solo poniendo en contexto, y los equipos que tienen no son baratos de mantener, una fragata, aviones de caza, etcétera. Vamos, que no es... o mantenerlos, no digo comprarlos. Si quieres comprarlos, pues evidentemente es muchísimo más caro, ¿no? Pero mantener un F-18, un Eurofighter en condiciones de vuelo, comprar munición, bueno, hacerlo volar, ya de por sí es carísimo. No digamos ya si quieres tener una fragata o un portaaviones, como el Juan Carlos I, navegando durante una semana, ¿no? Pues eso es bastante caro. Así que, como veis, 22 monteros no es mucho, ¿no? Y en España, como os decía antes, es uno de los países de la OTAN que menos gasta en defensa. Solo este año, que ya digo, se va a gastar muchísimo, solo gasta el 1,2% del PIB este año, 2023. Bueno, de hecho todavía no lo han gastado, igual se echan para atrás, ¿no? O mueven fondos de un lado a otro, dicen que no ha sido posible asignar todo el presupuesto adjudicado, no lo sé, pero bueno, lo que tienen previsto. El año pasado, en 2022, fue del 1% exacto, ya está, del PIB, sobre el PIB. Solo hubo un país, el año pasado, en toda Europa, que gastase menos en defensa. Diréis, Alemania. No, Alemania desde hace ya unos años viene incrementando el gasto y ahora creo que ronda el 1,4%. No, fue Luxemburgo. Luxemburgo es un país en miniatura, es un país minúsculo, un gran ducado. Tiene, creo que son 600.000 habitantes y bueno, está emparedado entre Bélgica, Francia y Alemania. Los luxemburgueses no es que estén expuestos a ningún peligro externo porque les venga de donde les venga, fuera de la Unión Europea, tienen un montón de estados colchón, ¿no? Y aparte es muy pequeño, ya digo, y no tienes, es un país cerrado, no aislado, no tiene, cerrado al mar, quiero decir, de aislado no tiene nada, pero que no tiene acceso al mar, que es granísimo, tiene 2.000 y pico kilómetros cuadrados, más o menos la misma superficie que la provincia de Guipúzcoa, pero bueno, para que nos hagamos una idea, eso es lo que estaba gastando el Estado en defensa, y así durante muchos años. Hubo años incluso que bajó del 1% y estaba en el 0,8%. Se habían comprometido hace ya tiempo con la OTAN a gastar el 2% del PIB. Recordad Trump lo pesado que se puso, de no puede ser que os estemos defendiendo cuando vosotros sois países ricos que podéis perfectamente pagar esto. No estamos hablando de un país miserable del sudeste asiático, o un país con muchos problemas económicos de Centroamérica. No, estamos hablando de países europeos que pueden permitirse el lujo de gastar más, entre otras cosas porque gastan mucho más en otros capítulos de gasto que no son tan necesarios. Así que el gobierno dijo que sí, que se comprometía, pero luego nadie, ni el PP ni el PSOE querían cumplirlo porque son de la opinión que el gasto en defensa es impopular, es decir, que la gente no lo va a recibir bien. Identifican el gasto en defensa, pues eso, con armas y agresividad, violencia. Hay ciertos capítulos de gasto muy necesarios, caso de la defensa, caso de la justicia, que curiosamente a los políticos no les gustan, porque no se ven, claro, ¿quién quiere inaugurar cárceles o juzgados, ¿no? Como que no queda bien, nadie se quiere ver en un juzgado, nadie se quiere ver en la cárcel. Lo mismo en el ejército más se arrastra mucho complejo, desde tiempos de Franco, ya ha pasado medio siglo ya, o más de medio siglo, dependiendo de la época del franquismo que nos fijemos, ¿no? Del primero pues han pasado ya 80 años. Pero bueno, se sigue pensando que, no sé, con esos complejos, tomados siempre de la extrema izquierda, se sigue pensando eso, a pesar de que el ejército español es, en ese aspecto, desde el punto de vista político, es apolítico, completamente constitucional, y no ha habido ningún problema con él desde hace 40 años, así que no hay motivos para pensar eso, ¿no? Pero nada, no quieren porque, ya digo, es bastante impopular. Pero claro, si tienes un ejército, otra cosa es que renuncies a él, ¿no? Que hizo Costa Rica, por ejemplo. Bueno, no tenemos ejército, hagas como Suiza, vamos a hacer el pueblo en armas. Aquí todos los españoles, de los 18 a los 45, a los 50, tienen que hacer una semana de mili, porque no hay un ejército propiamente dicho, más allá de una cosita muy pequeñita. Pero si lo tienes, y el caso de España lo tiene unas fuerzas armadas, pues tienes que tener bien mantenido y a sus efectivos bien remunerados y bien entrenados. Si no, ¿para qué lo quieres? Si vas a tener algo en mal estado o que le falte, qué sé yo, no voy a decir municiones, pero que lo mismo también, no conozco yo tampoco las interioridades del ejército, pero que no puedan, por ejemplo, volar un caza porque tienen recortes presupuestarios y no hay suficiente combustible, o que no puedan sacar una fragata a alta mar por lo mismo, o que no se remunere debidamente bien a los efectivos porque
porque no hay dinero, ¿no? Pero vamos, que si lo tienes, tienes que tenerlo bien. No sé, podríamos ser unos simples, como hay bastante gente, y pensar que, bueno, que el ejército solo sirve para la guerra. Y claro, ¿quién quiere la guerra? Es decir, es que eso es ser militarista o ser belicista. Ya digo, yo no he hecho ni el servicio militar, y ojo, a mí me llamaron, lo que pasa es que ya la parte final, y bueno, la verdad es que entre las objeciones y los que nos librábamos, yo me libré porque tenía alergia al polen, no os digo más, pues la verdad es que no iba demasiada gente, pero bueno, que no quise ir desde el primer momento. No tenía ningún interés en hacer la mili, como creo la mayor parte de los de mi generación, los que ya nos llamaron en los años 90. Luego ya unos años más tarde, creo que si hubieran palmado prórrogas, hubiera alcanzado cuando Aznar ya lo retiró, no lo sé, pero vamos, me libré antes. La cosa es que no tengo nada de eso, y aparte no soy una persona ni aficionada especialmente a esas cosas, vamos, que no es algo que la guerra, por supuesto, no me gusta, ni me parece nada recomendable. Vamos, a quien le guste la guerra o le parezca que eso es maravilloso, pues creo que tiene un problema mental, pero bueno, que tener un ejército no está para eso, en una palabra, por lo menos en un país civilizado, y España es un país civilizado. El ejército no está ahí para hacer la guerra, el ejército está ahí para que no nos la hagan. Ya está, las armas están para eso, no tienen otra función, tienen un poder disuasorio. Ya está, la policía no lleva armas en la cartuchera para ir disparando por ahí, sino para que si alguien quiere delinquir, que sepan que hay un tío armado que puede dispararles o que les puede frenar. Las armas no se hacen o no deben tenerse nunca para utilizarlas de manera ofensiva, sino defensiva, y para que el malvado vea que te puedes defender. No sé, según está el patio, y ya sabéis bien que el patio está muy, muy malito, pero o sea, me parece buena idea tener al ejército en condiciones. Vamos, que es mejor prevenir que curar. No sé, si Putin hubiese sabido o imaginado siquiera que los ucranianos se iban a revolver de la manera en la que han terminado haciéndolo, es decir, que casi un año después iba a estar todavía peleándose por lugares minúsculos como Bakhmut, en el Donbass, que hubiese tenido que gastar todo el dinero que ha gastado, a enterrar a tantos jóvenes, estoy convencido que si le cuentas, si el Putin del presente viajase al pasado, hace un año, y le dijese, mira, esto así vas a estar dentro de un año, no se hubiese metido, para que nos hagamos una idea de lo disuasorio que puede llegar a ser esto. Así que para evitar disgustos, que nunca sabes cuándo te pueden venir, no es mala idea mostrar algo de músculo, para transmitir la intención a quien quiera agredirte, de que si te va a hacer algo, o tiene intención de hacerte algo, pues te vas a defender. Entonces, casi mejor que no le compensa. Ya se sabe que cuando uno quiere buscar bronca, puede ser que si la busca mucho, la va a encontrar de cualquier manera, pero la va a encontrar con el que crea que está más indefenso, no con el que crea que está mejor dispuesto a defenderse, ¿no? En cambio, a Podemos esto no lo terminan de entender, y además no le parece bien. Como os decía antes, que siempre que pase lo que pase, siempre hay... Y diga lo que diga, esto lo ha dicho el rey, lo de que hay que subir un poco el presupuesto y tal, pero que podría haberlo dicho, no lo sé, cualquier político, del PP, bueno, de cualquier partido, cualquiera, quien fuese. Les he dicho, oye, quizá hay que gastar un poquito más en esto porque la cosa está mala, ¿no? Bueno, a ellos no les parece bien y salieron en público diciendo que no les parecía bien. Bueno, simples como son, porque es que en este aspecto son bastante simples o malvados, no sé qué pensar, porque claro, si el ejército fuese bolivariano, igual les parecía muy bien, no que se gastase, digo bolivariano, de estilo bolivariano, no que se gastase ejército popular, no que se gastase el 1,2%, sino el 20% directamente. Pero vamos, prefiero pensar que son simples. Pues nuestro querido Penique, que es su portavoz en Twitter, puso el otro día lo siguiente. Os lo pongo a total para que lo podáis leer. El rey pide gastar más dinero público en bombas y en armas. Una cosa hay que reconocerle al hombre, no se equivoca nunca a la hora de elegir programa electoral. Tiene muy claro el modelo de país y de sociedad que defiende y a quienes representa. Bombas, en fin. Bueno, Penique. A ver, Penique, entiéndelo, Penique. Lo que ha dicho el rey es lo que está haciendo
vuestro gobierno, el gobierno del que formáis parte, el que ha hecho un aumento del 25%, no ha sido el rey no tiene esa capacidad. Nuestros reyes tienen labores protocolarias, no puede en ningún momento decir que se suba por ley, que se suba el gasto en defensa. Ya está, es imposible, es constitucionalmente imposible, no está autorizado. Si esto ha subido el gasto en defensa es porque Antonio ha querido, el tío Antonio ha querido, vuestro querido Antonio ha querido, nada más, y lo subió un montón, además, un 25%, como os decía antes. No veo yo mucho el sentido de decir, el rey sabe cuál es su programa electoral. Bueno, pues ha apostado por vuestro programa electoral, por el programa electoral del gobierno de progreso, del gobierno de coalición. En cuanto a lo que dice eso del modelo de país, que esto que tanto les gusta decir, no, es que tenemos un modelo de país, se lo leía no sé quién con Yolanda Díaz, no, Yolanda Díaz tiene un proyecto de país ilusionante, eso de ilusionante también les gusta mucho, ¿no? Me llama la atención porque hablan de modelo como si un país se pudiese modelizar, como si fuera una maqueta. Es decir, la idea de planificadores no se les va de la cabeza, vamos a modelizarlo y va a ser todo así, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer, no? Prefiero no recordar cuáles son los modelos de la gente como Pablo Echenique, no sé. Acuérdate, Penique, de aquello que decías de Castillo. Os lo pongo también en toda la pantalla, porque esto es del año pasado, bueno, ya de 2021, de mediados de 2021, cuando Castillo salió elegido. Luego, eso sí, lo que hizo Penique fue decir que Castillo se había pasado a la ultraderecha, que cuando dio el golpe de Estado él, que se había pasado a la ultraderecha. Ahora parece, los últimos días, que están de nuevo de vivida de amor con Pedro Castillo. Pero bueno, creo que este va a ser un año glorioso, porque va a ser un año electoral, tenemos elecciones en mayo, elecciones no sabemos cuándo, pero en generales tiene que haberlas, en algún momento del año, probablemente no lo sabemos, pero vamos, podrían ser pues desde el mes de, incluso podrían hacerlas coincidir con las de mayo, hasta creo que el momento máximo legalmente que puedes, hasta noviembre o principios de diciembre. Así que va a ser un año glorioso con todo, pero especialmente con lo que queda de Podemos. Tienen que gobernar, y al tiempo que gobiernan, tienen que hacer una cosa más difícil todavía, que es hacer oposición. Y eso, evidentemente, no es nada fácil. De hecho, tiene una complejidad extrema lo de gobernar y ser opositores. Yo, por más que me esfuerzo, no termino de verlo. Lo hacen continuamente, eso sí. El gobierno resulta que hace algo, hace una ley de tal, y la critican, pero muchas veces, claro, como no pueden evitar su parte de responsabilidad de estar ellos mismos en el gobierno, dan como un pellizquito de monja, ¿no? Entonces aparece Yone Belarra o el propio Penique, ¿no? Diciendo, no puede ser, esto es tal o es cual, ¿no? Pues con esta historia del gasto en defensa y de lo que dijo el rey el otro día en la Pascua militar, ha pasado algo parecido. Además aprovechaban ya para meterse con el rey, ya sabéis que estos son muy de republicanismo de pandereta. Luego dirán que por qué en España hay tanto monárquico. Pues no sé, quizá habría que mirar a los republicanos o a los que ejercen de tales. Pero bueno, lo metieron ya todo. El rollito pacifista y el republicaneo tan suyo. En fin, queridos, pues aquí termino esta la contra, el primero de este año, de 2023. Vendrán más, por supuesto, naturalmente que vendrán más. Y ya sabéis, como siempre hago, os emplazo a que regreséis por aquí en el próximo La Contra.